Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes, niñas y niños de tercero y cuarto grado de primaria. Me da muchísima alegría y con mucho gusto también le damos la bienvenida a la maestra Cristina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Coral? ¿Cómo están, niñas y niños? Como ya saben, vamos a quitarnos nuestro cubrebocas, a guardarlo en la bolsita sin tocar la parte interna ni la parte externa. Y ahora vamos a ver una cápsula que nos tiene preparada Ajo Listo para el correcto lavado de nuestras manos. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! El día de hoy abordaremos un tema vital de nuestro país. Así es, vamos a hablar de la lengua materna y de la diversidad de lenguas que tenemos en nuestro país. Y para comenzar, me gustaría que participáramos en el juego Había un navío cargado de... Me encantan los juegos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Voy a aventar esta pelota y diré, había un navío cargado de... Yo diré la palabra en mi lengua materna, que es el español. Y la niña o el niño que la reciba la dirá en su lengua materna también. Y así sucesivamente hasta que regrese al foro. ¿Les parece bien? Nos parece muy bien. Perfecto. Había un navío cargado de alegría. Español. Alegría. Español. Zumbac. Mije. Paquilistli. Náhuatl de Guerrero. Pauquelestle. Paguilistli. Yopalquili náhuatl. Nusco sarumueje. Mi lengua materna es Mazahua. ¡Wow! ¡Qué bonito fue saber cómo se dice la palabra alegría en tantas lenguas y tan distintas! ¿Ustedes sabían que todas estas lenguas y muchas más se hablan en nuestro país? En México se hablan 69 lenguas, el español y 68 lenguas de los pueblos indígenas, además de contar también con la lengua de señas mexicanas, que también es reconocida como patrimonio lingüístico del país. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble que se hablen 68 lenguas diferentes al español! Son muchísimas, ¡qué bárbaro! Y además, tener nuestra propia lengua que se expresa a través de gestos faciales y con las manos. Yo aprendí a decir alegría, felicidad con lengua de señas. Espero se haya entendido porque no es mi lengua materna y apenas la estoy aprendiendo. Así es, Coral. La lengua materna es aquella que se adquiere en casa, a través de mamá, de papá, abuela, abuelo, de hermanas y hermanos o de quienes se hayan encargado de nuestra crianza. Claro, incluso se ha descubierto que desde antes de nacer ya podemos percibir sonidos a través de vibraciones en el vientre materno. Así que desde bebés conocemos la voz de nuestra mamá. Exactamente, por eso se le llama lengua materna, porque es la primera lengua que aprendemos. Vamos a ver qué saben las niñas y los niños de su lengua materna. Sé que mi lengua materna es el español y creo que es muy importante porque es con la cual yo crecí y con la que me puedo comunicar con los que me rodean.
Mi lengua materna es el español, aunque me han contado que no siempre se ha hablado así. Hay muchas otras lenguas aquí en México. Mi lengua materna es importante porque me permite comunicar con otras personas como mis amigos, mi familia y otras personas de mi comunidad. La lengua materna es importante porque desde pequeño mi familia me enseñó. Mi lengua materna es español y lo que sé es que la adoptamos porque los españoles nos conquistaron. Creo que es importante ya que es parte de nuestra cultura. Vaya que las niñas y niños sí cuentan con información sobre lo que es su lengua materna. ¡Qué buenas aportaciones! Hoy en día sabemos que la lengua materna es invaluable por su importancia para las personas y para los pueblos indígenas y afromexicanos, porque forman parte de su identidad y su cultura, de sus conocimientos, tradiciones, costumbres y de su visión del mundo. Yo he escuchado que las lenguas maternas son patrimonio cultural intangible de un país. Así es, cierto. Eso quiere decir que su valor no se puede tocar o guardar. Se conserva en las personas que la hablan. Con nuestra lengua materna, las personas y cada cultura, las culturas indígenas, la afromexicana, expresamos no solo palabras, expresamos nuestra forma de vida. Es a través de nuestra lengua que expresamos nuestros gustos e intereses, como lo que comemos o vestimos. También expresamos nuestras opiniones. A través de nuestra lengua materna expresamos nuestros sentimientos y compartimos nuestras historias. También conocemos los relatos que nos cuentan nuestras abuelas y abuelos. Conocemos nuestra historia. En nuestra lengua materna expresamos también nuestros sueños. Hablando de sueños, casi siempre soñamos en nuestra lengua materna. Ahora me doy cuenta que, aunque hable más de una lengua, siempre sueño en mi lengua materna. Además, escuché una noticia que se decía que en México se habla la mayor cantidad de lenguas. Es uno de los países del mundo donde más lenguas se hablan. Así es, Coral. Niñas y niños, México está entre los 10 países con mayor diversidad lingüística del mundo. Por lo tanto, también hay muchas culturas, por lo que México es un país plurilingüe y pluricultural. Vaya, todos estos temas son fascinantes. Saber que la lengua que hablo desde bebé tiene un valor, pero también conocer que hay otras lenguas. ¿Sabes? De pronto me hace pensar en lo difícil que es cuando no nos entendemos. Y no solo por las palabras, sino por la forma en cómo vemos el mundo, cuando alguien viste distinto, cuando habla o hace cosas diferentes a las que yo acostumbro. Vamos a ver qué inquietudes tienen las niñas y los niños de tercero y cuarto. Pues vamos a ver sus dudas. De los temas anteriores me gustaría conocer más de la diversidad de las lenguas en México, porque sé que nuestros antepasados las usaban y se me hace interesante conocer más de eso. Me gustaría saber más sobre la diversidad de lenguas que hay en mi país. No sabía que habían tantas. Es importante saber más sobre la diversidad de la lengua en México, ya que en nuestro país manejamos muchas lenguas indígenas. A mí me gustaría saber más sobre mi lengua materna para conocer sus orígenes y su cambio en el tiempo. Bueno, y para conocer mejor de este tema, tenemos a una experta con quien vamos a conversar algunos de estos cuestionamientos de las niñas y los niños. ¡Qué bien! ¿Quién es la experta? Ella se llama Guadalupe Águila y es una lingüista, es decir, es experta en la ciencia del lenguaje. ¡Ah, qué grata sorpresa y qué interesante! Sí, además, Guadalupe Águila es también experta en educación intercultural. Bienvenida, Guadalupe. Bienvenida. Buenos días. Buen día, niñas y niños de tercero y cuarto grado de educación primaria que nos están viendo. Yo soy Guadalupe Águila Moreno y soy lingüista. Con mucho gusto voy a contestar sus preguntas y resolver algunas de sus dudas y aprovechar el tiempo platicando con ustedes sobre lo que he aprendido como persona y como profesional de mi área. A lo largo de estas emisiones de Aprende en Casa, han escuchado que tienen una asignatura que se llama Lengua Materna Español. Como bien pudo decir, lengua materna ñañú, purépecha, tunzavi, yoreme, celtal, maya o náhuatl.
Esto significa que cada persona en este mundo tiene una lengua que aprendió en su casa. Generalmente son las madres de familia las que nos enseñan a hablar, por eso se llama lengua materna. Algunos informes que han elaborado algunos lingüistas señalan que se hablan alrededor de 6,000 lenguas en el mundo, lo que significa que en el mundo hay una gran diversidad lingüística y que es todavía muy importante. Cada lengua tiene sus características particulares, cuentan con una gramática y tiene usos sociales que les permiten comunicarse con otras personas. Algunos usan un código escrito y otras no, pero todas cumplen con las funciones sociales de cada grupo humano. Esto implica que los grupos humanos tienen una lengua para comunicarse, para dialogar con otras personas, para expresar lo más importante de su vida, para hacer chistes, para hacer poemas, para cantar. Cuando nosotros hablamos, expresamos no solamente sonidos, sino significados que nuestro grupo social ha construido durante mucho tiempo, formas de pensar, creencias, experiencias, historia que transmitimos a otras personas a través del diálogo. En nuestro país hay alrededor de 68 agrupaciones lingüísticas y de ellas derivan 364 variantes, que ustedes ya han escuchado hablar de ellas en la clase bilingüe. En el norte, por ejemplo, está la lengua quiligua, la cucapá, el paypay, el pápago, entre otras. En el centro norte, ahí en Chihuahua, la lengua que se conoce es la rarámuri, el guarijío, entre otras. En Coahuila se encuentra la lengua kikapú, un grupo binacional. Eso quiere decir que existen en México y en Estados Unidos. En Sonora, por ejemplo, se habla el yoreme y el yaqui. El huirrárica y el cora o nayeri se habla en algunas comunidades de Nayarit y Jalisco. El purépecha en Michoacán. Desde los valles centrales de México hasta Oaxaca se identifican las lenguas de la gran familia otomangue. Esto quiere decir que son las lenguas como el pame, el chichimeco jonás, el mazahua, el matlacinca, el ñañú, la lengua zapoteca, el mixteco, el chinanteco, el mazateco y muchas otras más. En Veracruz, por ejemplo, en Veracruz y Puebla se encuentra la familia totonaco-tepehua. Las lenguas mayas tienen una lengua en San Luis Potosí. ¿Ustedes sabían que se hablaba el tenec en San Luis Potosí? Sin embargo, la mayoría de las lenguas mayas se encuentran en la península de Yucatán y en Chiapas. Así está el tzotzil, el celtal, el tojolabal, entre otras. La lengua náhuatl tiene el mayor número de hablantes en la República Mexicana y sus hablantes se encuentran en varios estados de la República. Los lingüistas que se encargan de estudiar la diversidad lingüística en nuestro país señalan que existen 11 familias lingüísticas, de las que se derivan estas 68 agrupaciones lingüísticas y de ellas se calculan 364 variantes. ¿Se dan cuenta de cuánta riqueza cultural y lingüística existe en nuestro México? Sin embargo, esta diversidad lingüística está desapareciendo, porque en las relaciones sociales solo ha sido importante hablar español. Muchas personas, a pesar de los avances de la ciencia, aún creen que es mejor hablar solo una lengua, hablar solo español, y no se dan cuenta de la importancia que tiene para el 20% de nuestra población hablar la lengua de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos. Aún no se han dado cuenta que muchas personas en nuestro país son bilingües, porque hablan una lengua nacional y el español. Como ya les había mencionado, cuando hablamos no solo emitimos sonidos, sino una herencia histórica, construida por el pueblo al que pertenecemos. Durante mucho tiempo se les ha llamado lenguas indígenas, término que no ha ayudado mucho a su desarrollo. Algunas personas creen que son dialectos, en su versión de lenguas incompletas o mochas, pero lo que no saben es que son lenguas completas, como la española o la alemana u otras. Muchos lingüistas como yo hemos aprendido que tienen un repertorio de sonidos distintivos de esa lengua, una gramática y una sintaxis que les permiten comunicar todos sus pensamientos y todo lo que sucede en la realidad. A través de la historia, estos grupos de hablantes de lenguas indígenas han tenido que dejar de hablar sus lenguas. Por ejemplo, en las escuelas se les prohibía hablar en su lengua materna, al punto de castigarlos físicamente. Solo debían hablar en español. La prohibición y el castigo por hablar su lengua materna vulnera sus derechos humanos. Es decir, nadie debe castigar a una persona
por hablar una lengua nacional diferente al español. Niñas y niños tienen el derecho de aprender en su lengua materna, sea esta una lengua indígena o el español. Te recomiendo que cuando escuches hablar a una niña, niño o persona que te parece medio raro, mejor pregúntale de dónde viene y si sabe hablar una lengua indígena, y puedes aprender y apreciar lo que su grupo sabe. Si tú hablas una lengua indígena y escuchas hablar a una persona en español y no entiendes lo que dice, pregúntale, quizá te comprenda y te puede explicar, y posiblemente puedas hablar y entablar un diálogo conociendo a las personas en su entorno cultural, y quizá puedas aprender a hablar otra lengua diferente a la que ya hablas. Pues me ha dado mucho gusto compartir este espacio con ustedes, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a Guadalupe Águila por compartir con las niñas y los niños. Qué interesante toda la información que nos compartió. Y ahora yo les tengo otra sorpresa. Muy bien, ¿cuál es? Pues vienen a cantarnos una canción en... ¿Zapoteco? Sí. Padiushi, te saludo en zapoteco. Soy Lilia Vicente. Te voy a cantar una canción en zapoteco de Juchitán, Oaxaca, que se titula Guadaguini. Esta canción habla de un niño que sale de Juchitán y conoce a una niña de fuera. Solamente se comunican con señas porque él no habla en español. Lo importante de esta canción es ver cómo a través de las señas podemos lograr una excelente amistad. Chinaguya, divisa calua, dedena villagaya, Guyuaniati, Guadaguini, Kendagana, Dichastia, Chinaguya, divisa calua, dedena villagaya, Guyuaniati, Guadaguini, Kendagana, Dichastia, Oragini, Kirienela, Orainie, Kerienela, Nerune, Tiarushiche, Nerichiñarigijela, Nerune, Tiarushiche, Nerichiñarigijela. Chinaguyan, divisa calua, dedena villagaya, Guyuaniati, Guadaguini, Kendagana, Dichastia. Chinaguyan, divisa calua, dedena villagaya, Guyuaniati, Guadaguini, Kendagana, Dichastia. Oragini, Kirienela, Orainie, Kerienena, Nerune, Tiarushiche, Nerichiñarigijela, Nerune, Tiarushiche, Nerichiñarigijela, Nadichastia, Kiganadia, Dichasanga Gulenia, Dichasabisideñana, Chinaguine Guyuandanina, Dichasabisideñana, Chinaguine Guyuandanina. Muchísimas gracias a Lilia Vicente y Dagoberto López por este hermoso canto. Nos enriquece mucho escuchar otras lenguas y ver otras culturas. Para seguir dialogando sobre la diversidad de lenguas y culturas, vamos a escuchar el siguiente cuento que está relacionado con el tema que estamos hablando. Contaré la historia de Ishanti y Kuri. Ellos son una niña y un niño guardavoces. Cuidan su lengua maya y tienen un superpoder. Se pueden meter en los sueños de las personas, pero eso lo veremos más adelante. Ishanti y Kuri se encontraron con el malvado Lengua Larga, que es el villano de este cuento. Lengua Larga se disfrazó de vendedor de frutas en el parque y les dijo a Roberto y a Guillermo, dos muchachos, que no dejaran jugar y cantar en maya a una niña y un niño. Vamos a verlo. Ya les dije, niñitos, que hablar la lengua maya no es importante, y menos aprenderse cancioncitas. Eso dices tú, pero mi maestra nos enseñó este juego y
Nada, aquí lo chido es el español. ¿Verdad tú, Robert? Sí, miñero William. El maya ya no sirve para nada, solo da puro dolor de cabeza. Eso nos dijo también ese vendedor de frutas que estaba por aquí. Así que fuera el maya. La maestra nos dijo que las lenguas indígenas son importantes. Ya les dije que no son importantes. Además, la gente se burla de quienes hablan maya. Dice que somos ignorantes. Pero la lengua maya, la lengua de nuestros padres, madres y abuelos y abuelas es bellísima. Así que Ishanti y Curi no se podían quedar con los brazos cruzados. ¿Escuchaste, Curi? Sí, Shanti. Qué pena que a esos muchachos no les guste la lengua maya, la lengua de sus padres y madres, de las abuelas y abuelos, y tan bonita que es. Vamos a tener que visitar al menos a uno de ellos esta noche en sus sueños. ¿En sus sueños? Dirás pesadillas. Y Shanti y Curi, nuestros superhéroes guardavoces, fueron en la noche y se metieron en los sueños de Guillermo. Tomaron pensamientos positivos de todos los colores y los sembraron en la mente de Guillermo. Y veamos lo que pasó. Guillermo despertó cantando una canción en maya que de chiquito le había enseñado su abuela. Le dijo a su amigo Roberto que se había dado cuenta de lo importante que era el maya y que no sabía por qué le habían hecho caso al vendedor de frutas. Recuerden que ellos no sabían que era el malvado lengua larga. Así que se fueron muy contentos a preguntar más palabras en maya a sus abuelitos y a disculparse con la niña y el niño que el día anterior cantaba en maya. Fue así que Ishanti y Curi vencieron al malvado lengua larga, salvando una vez más la sagrada lengua maya. Como vimos, es importante que existan muchas Ishantis y Curis que cuiden y preserven las lenguas originarias o indígenas. Así es, ya la experta Guadalupe Águila nos ha hablado sobre este tema que es tan importante. Sí, efectivamente, qué importante es que todas las lenguas se preserven. Y esto no solo en México, en otros países se ha buscado impulsar acciones para que las lenguas que actualmente se hablan sigan vigentes. A mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes hablan o conocen alguna lengua indígena? Vamos a ver qué contestan las niñas y los niños que nos ven. Acerca de las lenguas indígenas, sí conozco una, y es el náhuatl, porque una de mis tías y toda su familia aún la sigue practicando. No conozco ninguna otra lengua distinta al español, pero cuando acompañaba a mi mamá o a mi abuela al mercado, escuchaba que otras personas hablaban otra lengua que yo no había escuchado. No hablo ninguna lengua indígena, pero sí la he escuchado fuera de mi ciudad. Muchas gracias a las niñas y los niños que nos compartieron qué lenguas distintas al español conocen. Desafortunadamente hemos llegado al final de esta sesión. ¿Y qué les pareció que fue lo más importante que dialogamos el día de hoy? Pues a mí me pareció fascinante saber que existen tantas lenguas en México y que eso significa que existe diversidad lingüística y cultural. Sí, debemos reconocer que México es un país plurilingüe. Que tiene diversas culturas. Exacto, con diversidad étnica y lingüística, que ustedes pueden observar en su comunidad o en su región. Y otro tema que me pareció fundamental es la importancia de la lengua materna. Así es, debemos valorar y reconocer que la lengua materna es aquella que se aprende al interactuar con nuestros familiares. La escuchamos desde bebés y con ella aprendemos a nombrar y entender el mundo que nos rodea. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias a Anailé, Héctor, Jimena y Diego que participaron en este diálogo compartiéndonos sus opiniones y puntos de vista. Recuerda, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con diversidad de lenguas que nos enriquecen. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta pronto y vive saludablemente. Agradecemos a las niñas, los niños, a las maestras y los maestros de tercero y cuarto grado, así como a Cristina Ramírez. Muchísimas gracias. Pero antes, a movernos.
Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual, y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: